Muy buenas tardes a todos, Shabbat Shalom, que Adonai los bendiga. Nos reencontramos nuevamente, como cada Shabbat, hablando acerca de la Torá, acerca de la palabra del Señor. ¿No? En esta semana nos toca empezar acerca del libro de Números, o como su traducción en hebreo se llama, es Bet Midbar, que significa, o es traducido como en el desierto. Recordemos que el libro de Génesis sobre Egipto arranca con el principio de la historia de la humanidad hasta llegar el pueblo de Israel por intermedio de Jacob a Egipto. Luego, el libro de Éxodo, vemos como el pueblo de Israel crece y es esclavizado por Egipto y Dios lo libera con mano poderosa, ¿no? Y empieza a formar un poco lo que son sus leyes y sus mandamientos. Pero queda más explayado en el libro de Levítico, o Baikra, donde expresa tanto las leyes como para los sacerdotes, para la congregación o también para cada una persona en particular. Entonces ahora nos encontramos en el libro de Números, traducido así de la corriente griega, ¿no? Y de la traducción hebrea, como le dije anteriormente, significa en el desierto, porque habla acerca de lo que pasó Israel en el desierto, esos 40 años que estuvo en el desierto. Si bien también puede ser correcta la traducción de Números, porque nos habla acerca de los jefes de las tribus, de la cantidad de hombres que era para la guerra, de lo que tenían que hacer, y son todas cuentas que también se hacen, ¿no? Así que cualquiera de las dos corrientes es una forma de verlo y también sirve para lo que es la Torá, la palabra del Señor. Abarca esta para allá de Números capítulo 1.1 al capítulo 4 del libro de Bamidbar, ¿no? Y nos habla que Dios envía a Moshe a hacer un censo, ¿no? Para el pueblo de Israel y para ver quiénes eran los que estaban aptos para la guerra, ¿no? Entonces empieza por cada tribu, las 12 tribus de Israel, a contarse quiénes eran hombres aptos para la guerra, ¿no? Y cómo se debían acampar y cómo debían estar rodeando, o sea, el pueblo de Israel debía estar, cuando iba a la guerra, rodeando el tabernáculo del Señor o el Mizcam. Acá estaba el Mizcam, tabernáculo del Señor, y de un lado o del otro tenían que estar cada tribu, ¿no? Para el lado este estaba Judá con Isaacar y Zabulón, para el lado sur Rubén, Simón y Gad, para el lado oeste Efraín, Manasé y Benjamín, y para el lado norte Dan, Asher y Neftalí. Cada tribu tenía un líder y cada tribu tenía una bandera distintiva que tenía que ver con la casa paterna, ¿no? Un dibujo, un ejemplo que representaba a cada tribu. Y además tenía que tener un líder, ¿no? Y aparte de eso, tenían una bandera representativa. Entonces, ¿qué nos habla todo esto que venimos leyendo? Que Dios tiene un orden, y tenía un orden para cada cosa. Luego, los que no fueron censados para la guerra eran los de la tribu de Leví, porque Dios había elegido esa tribu para que sean sacerdotes para el Señor y que estuvieran a cargo de las cosas del tabernáculo. Entonces el texto recuerda que Aarón, que había sido elegido como sumo sacerdote, tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrendaron fuego extraño ante el Señor. Por lo tanto, su lugar de primogénito pasó a tenerlo el hijo que mayormente primero había nacido, que era Eleazar, y después Itamar. Entonces el cabeza ahora del sacerdote, quien iba a heredar a Aarón, era Eleazar. Y ellos debían cuidar el tabernáculo. Y también de la tribu de Leví, que de ahí sale Moshe y que de ahí sale su padre, ¿no? Amram, estaba dividido en 4 casas, en 3 casas, perdón, que eran Gerson, Coat y Merari, ¿no? De Coat viene Aaron, de Aaron viene Moshe y Aarón, ¿no? Y de otros grupos también vienen personas que pueden leer el texto y que son conocidas. Así que cada casa, también dentro de la tribu de Leví, tenía un orden establecido y una ordenanza para hacer. El sumo sacerdote, Aarón y sus hijos debían estar a cargo de ciertas cosas en el tabernáculo. Las otras casas tenían que estar también al servicio del Señor y al cuidado del tabernáculo, ¿no? Entonces, esta para allá de esta semana nos habla del orden de Dios. Recuerdo yo, en mis tiempos, cuando servía al Señor y era parte de un grupo de una alabanza de una congregación, ¿no? Y me acuerdo
este pensamiento que yo tenía, que para mí Dios es un Dios de orden. Lo pensaba antes y lo sigo pensando ahora, y ahora que le doy más importancia a la Torá y a la palabra del Señor, me encuentro con que Dios es mucho más ordenado de lo que algunos piensan o algunos quieren establecer. Esta congregación quizás se manejaba por el espíritu, hoy teníamos un orden de canciones, no, bueno, esto era lo que ensayamos y después terminamos haciendo cualquier otra cosa, y yo pensaba diferente, decía, no, primero deberíamos hacer las que ensayamos y de ahí viene la bendición de Dios, y de ahí viene el obrar del Espíritu de Dios, y el Señor bendice, pero no, ellos... Cada culto de una forma distinta, así decía Dios y así lo hacían y así, Y así se manejan, quizás también por la vida, muchos creyentes. ¿No? Dios me dijo aquello hoy, y mañana me dijo que hoy me dijo que salía el sol y mañana me dijo que salía el sol, pero está nublado. Pero Dios me dijo ahora que estaba nublado. No. Y así se va guiando la vida creyente. Y vemos en la Torá varios ejemplos de que Dios sigue siendo un Dios de orden. Eligió un pueblo, el pueblo de Israel, para que habitara en su tierra, porque la tierra le pertenece, la tierra esa que se llamaba Canaán, le pertenece a Dios y Dios se la dio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un mandamiento de parte de Dios, que era ser luz entre las demás naciones, ser un pueblo de sacerdotes para las demás naciones. Pero dentro de ese pueblo, de esa congregación, había unos sacerdotes establecidos que eran la tribu de Leví, para hacer que el pueblo se guíe correctamente entre las cosas del Señor. Cada uno tenía un orden, cada uno tenía una cosa establecida. Acá vemos que el Señor elige 12 tribus, de las 12 tribus elegía 12 líderes, de los 12 líderes había 12 banderas, de las formas del tabernáculo, cómo tenían que ser, así, las cortinas, el arca de la alianza tenía que ser así, la vestidura de los sacerdotes tenían que ser de esta manera, de esta otra manera. Entonces vemos que el Señor es un Dios de orden. Está estableciendo un orden para que el pueblo de Israel pueda y no se desvaríe en un montón de cosas. Porque ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Cómo vamos a hacer esto si no tenemos un orden establecido? Ahora después hay un orden de parte de Dios y ahí viene la bendición de parte de Dios. Eso no significa que el Señor siempre haga las cosas iguales o repetitivas, porque el Señor siempre muestra la forma de cómo deben hacerse las cosas, ¿no? Pero a través del orden siempre viene la bendición de parte de Dios. Y eso es lo que me deja en claro para allá de esta semana. Y nos reencontraremos seguramente el próximo Shabbat, como cada Shabbat, hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios en la Escritura, en la Torá, o en la ley, o en el Pentateuco, como se conoce mundialmente. Que Adonai los bendiga enormemente, que tengan una bella y bendecida semana. Pueden comentar, pueden mandar un mensaje si están en un problema o necesitan una situación en la que necesitan del Creador, del cielo, del Rey del universo, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que Adonai los bendiga grandemente.